La pequeña ciudad de La Boulayé, con poco más de 20.000 habitantes y que se encuentra al sur de la provincia de Córdoba, Argentina, un día se despertó con un aberrante crimen que dejó toda la ciudad desconcertada y consternada. Pero cuando supieron quién había cometido el crimen, ahí sí quedaron estupefactos. Esta es la incomprensible muerte de Joaquín Sperani. Joaquín Sperani era el típico adolescente, un poco introvertido pero siempre muy cordial y educado. En la escuela formaba junto a su mejor amigo y su mejor amiga el trío llamado Los Tres Mosqueteros. Este trío era inseparable en la escuela, eran ellos apartados del resto, y cuando terminaba el día de clase los tres se les veía por las calles de la ciudad caminando. Solo que un día por la tarde, para ser más exactos, el 29 de junio del año 2023, Joaquín no regresaría a casa después de clase. Fueron pasando las horas y los padres del adolescente desesperados ponen la denuncia de la desaparición del joven, que en ese momento tenía 14 años de edad. Lo primero que averiguan los detectives es que la bicicleta de Joaquín estaba en la escuela. Eso quiere decir que el joven había llegado a la escuela. Pero al preguntar a los profesores sobre Joaquín, ellos dicen que el joven no había asistido a clase ese día. El siguiente que podría saber algo sobre Joaquín Sperani era su mejor amigo. Los investigadores lo interrogan y este dice que no piensa traicionarlo, que él sabe dónde está, pero no lo va a decir. Para más tarde asegurar que Joaquín estaba cansado del trato que recibía en su hogar, señalando a los familiares de ser muy estrictos con el niño. Por esa supuesta razón le dijo a los policías que el joven había tomado la decisión de irse a vivir con otra familia. Además, este señala la supuesta ruta por donde se habría ido Joaquín. Pero las cámaras de seguridad cerca de la escuela darían otra versión, ya que una de las cámaras se ve como un Joaquín sonriente se iba con su mejor amigo por otro camino. Para poco momento después ver cómo este chico regresa apurado a la escuela sin Joaquín. Pero lo que más llama la atención de este último video es que el chico cuando iba caminando de regreso a la escuela se le cae un celular. Al preguntarle a los padres de este niño, ellos dicen que él no tenía teléfono móvil. Los investigadores vuelven a preguntarle al chico y este confiesa que el celular pertenece a Joaquín Sperani. Supuestamente él lo tiene porque el adolescente desaparecido se lo había dejado para que no lograran ubicarlo a donde él se había ido. Seguían las búsquedas tanto por parte de la policía como por miembros de la comunidad, hasta que al tercer día de la desaparición de Joaquín, las primas de este que se habían unido a la búsqueda harían un hallazgo macabro. El cuerpo de Joaquín Sperani sería hallado en una casa abandonada a solo 100 metros de la escuela donde estudiaba el chico. El adolescente había sido salvajemente golpeado en la cabeza por una barra de hierro y un trozo de concreto. En total había recibido 18 golpes en un ataque cruel y despiadado. La policía ahora sabía que el amigo estaba mintiendo. Como se han dado cuenta, solo le he llamado mejor amigo o amigo, porque el nombre se ha mantenido en secreto, igualmente que su retrato, ya que apenas tenía 13 años de edad al momento de los hechos. Al tratarse de un menor se ha mantenido en secreto toda esta información. Tras el hallazgo del cuerpo, los detectives presionaron al adolescente, quien confesaría que él era quien había asesinado a su mejor amigo. En la confesión dice que le tendió una trampa a Joaquín para que fuera con él a la casa abandonada. Cuando éste le dio la espalda, lo atacó con la barra de hierro golpeándole la cabeza, para después rematarlo con el trozo de concreto, acabando así con la vida del joven. Lo que nunca dijo el joven asesino sería el motivo de tan despiadado ataque en contra de Joaquín. Una arremetida llena de ira y violencia de apenas un niño de 13 años de edad. Como dije, eran los mejores amigos desde que tenían 8 años y cursaban el tercer grado. Eran inseparables, pero no solo, ambas familias también lo eran. Muchos en la ciudad creían que era una sola familia, tal era el nivel de amistad entre ellos. Tanto Joaquín era una visita recurrente en la casa del ahora perpetrador de su muerte como lo era viceversa. Además de la tercera niña que, como dije antes, también era amiga de ellos. El par adolescente prácticamente no tenían más amigos. Pero los investigadores averiguaron algo importante, y es que esa amistad estaba resquebrajada, o al menos a dar indicios de que algo andaba mal. Joaquín y quien confesó su asesinato ya no se sentaban juntos en el colegio desde hacía algunas semanas. Pasaron de estar todo el día juntos a sentarse prácticamente uno en cada esquina en el salón de clases. Los propios compañeros de clase de los jóvenes fueron quienes recordaron esa extraña situación, y tan solo después del crimen es que le prestaron atención a la distancia que existía entre ambos amigos, días antes del terrible suceso que le había pasado a Joaquín.
La amiga en común tanto de Joaquín como del asesino no entiende qué pudo haber pasado para que este joven haya perpetrado un crimen tan violento en contra de Joaquín. Los investigadores volvieron a hablar con el asesino confeso para saber cuál fue el motivo de la ruptura, o al menos la alteración de esa amistad, pero hasta el día de hoy se ha mantenido en silencio el adolescente. Los detectives saben que ese distanciamiento entre los que eran considerados como los mejores amigos puede estar la clave para lograr entender por qué este chico actuó así en contra de Joaquín Esperani. Toda esta investigación se ha tratado en secreto y hay mucha información que no se sabe por ser un caso que involucra a dos menores de edad. La teoría que ha tenido más fuerza y que se maneja en múltiples medios es que el chico planeó todo bajo la influencia de los celos, al ver que Joaquín había dejado de lado la gran amistad que tenía con él. La señora Mariela Flores, madre de Joaquín, va más allá y dice: puede ser que el chico tenga una inclinación sexual, que a lo mejor estaba enamorado de Joaquín y que eso habría tenido que ver con su decisión. Entonces, según ella, el hecho de que ese enamoramiento no fuera correspondido habría llevado al asesinato de Joaquín. Además de esto, la familia Esperani está convencida de que el acusado no actuó solo, sino que tuvo cómplices. Ellos dicen, de la forma en que murió no es que le pegó con un palo y se le fue la mano. No creo que haya un adulto implicado, pero sí 2 o 3 chicos más, y le pido a la justicia que nos diga qué está pasando. Sabemos que el niño confesó, pero nada más. Y es que la madre recuerda que meses atrás su hijo había sufrido acoso en la escuela. La señora Mariela lo denunció ante las autoridades pertinentes de la escuela, pero según ella la institución no tomó cartas en el asunto. Además reclama que el día que falleció su hijo, las personas responsables de la escuela no le avisaron que su hijo no había asistido a clases. Ella recuerda que ese mismo día temprano ella había llamado a la escuela a decir que Joaquín iba a llegar tarde a clase porque había salido unos minutos tarde. La familia Esperani piensa que Joaquín podría haber sido engañado por quien era su amigo para terminar siendo víctima de un hostigamiento de parte de un grupo de estudiantes que terminó en asesinato. Para los investigadores no hay ninguna evidencia de que haya más personas involucradas en el brutal asesinato de Joaquín. Para ellos el único que actuó esa tarde fue el supuesto mejor amigo del niño. Meses después del asesinato, los investigadores hallaron dentro de un peluche del homicidio una carta escondida. En ella estaba escrita el apellido de Joaquín, además el nombre de otro compañero de clase, junto con la frase «Mamá pronto se olvidará de esto». Muchos creen que era una lista y que el siguiente a ser asesinado era el nombre del otro adolescente en el papel, pero son solo conjeturas que han dado varias personas. Una de las únicas certezas hasta el momento en este caso es que el confeso homicida no podrá ser juzgado y por ende tampoco condenado, ya que es menor de 16 años. Para el momento de realizar este video, el adolescente está libre junto a su familia en una residencia ubicada en otra ciudad, lejos de donde ocurrió el crimen. Lo único que tendrá que hacer el joven es unirse a un tratamiento psicoterapéutico individual, grupal y familiar de tiempo prolongado. La familia Esperani se siente indignada al saber de la liberación del asesino de su hijo. La justicia está tomando decisiones que no son correctas. Nunca existieron los derechos para Joaquín. Este chico mató y salió como si nada. La justicia si hablan de los derechos de él, nosotros estamos en desigualdad, nunca se nos escuchó, nunca los derechos para Joaquín nunca existieron, porque mi hijo que está muerto y no respira y nada. Esta es una historia trágica que deja un debate en abierto sobre lo que terminó sucediendo al asesino de Joaquín. Me gustaría leer tu opinión en los comentarios sobre este caso. ¿Te parece bien que este chico esté libre o piensas que debería ser acusado y condenado como un adulto, o por lo menos cuando llegue a la mayoría de edad? Estaré leyendo sus respuestas. No, estamos hablando de una mente asesina, de alguien que premeditó, de alguien que están todas las pruebas, alguien que dejó a mi hijo. No es que él lo mató y se asustó y dijo, mirá, perdonando la palabra, la cagada que me mandé y buscó ayuda. No, él dejó a mi hijo tirado ahí, él fue a la escuela. Claro, lo hizo a sangre fría. Claro. Sí, fue a la escuela, estuvo hasta las 6:20 de la tarde ese día jueves. El viernes vuelve él a la escuela, como si nada, sabiendo que nosotros ya buscábamos desde el jueves a la noche a Joaquín. Él hasta el sábado estuvo sentado al lado de nuestro,
Y yo nunca sospeché, ¿me entendés? Nunca sospechamos nosotros. Entonces, nos veremos pronto en otro caso de Insomnio TV. Por favor, dale like, compártelo en tus redes sociales y suscríbete, ya que sería de gran ayuda para seguir creciendo. Esto es Insomnio TV.